Con tanto dinero, los narcotraficantes de la época competían entre sí para demostrar quiénes tenían más poder. Para eso ostentaban, y una de sus ostentaciones favoritas eran las mujeres bellas, las que no todos podían darse el lujo de tener. Ella es Aura Rocío Restrepo, representante del Valle. El día de la captura, si yo hubiera podido, yo hubiera dado mi vida por él. Me pareció simpático, pero hay una cosa ominosa y fatalista, y es que en ese día estuve a punto de perder la vida 2 veces. Y una vez me la salvó él. Y se acerca Pancho Arellano y me dice, ¿tú niña qué haces aquí? Le digo, soy la hija del dueño. Pero yo tenía 10 años. ¿Tú crees que yo a los 10 años sabía que iba a ser un cartel tan poderoso los Arellanos? Drogas, armas de guerra, fortunas ensangrentadas. El mundo narco está repleto de lujos y excesos. Entre sus vicios más peligrosos están ellas, las mujeres. Para los capos son solo un objeto de deseo, un trofeo adictivo por el que están dispuestos a pagar, pero también a matar. Hoy vamos a conocer las historias de 3 damas que fueron seducidas por los encantos del crimen organizado. Creer en esas promesas de romance las condenó a una vida de dolor, siendo prisioneras en sus propias casas y enfrentando a la justicia como presuntas cómplices de hechos aberrantes. En esta entrega rompen su silencio, revelan la verdad oculta tras el mito, el amor, la traición y las consecuencias que aún persisten. Yo creo que él supo exactamente en qué momento ya me tuvo enamorada, o sea, en ese enamoramiento. Y se despidió y el medio rocecito así de, como cuando ese primer noviecito que sientes algo. Y dije, Dios, y me fui como, wow, en una nube y ya allí no había reversa, ¿no? Cuando la justicia colombiana atrapó a Gilberto Rodríguez Orejuela, alias el ajedrecista, uno de los narcotraficantes más buscados de todo el planeta, no solo sorprendió por lo relevante de su captura, sino por la forma. El hombre estaba escondido en el armario de la casa de una joven de tan solo 27 años que decía estar perdidamente enamorada del capo. Su nombre era Aura Rocío Restrepo, una ex reina de belleza que durante los últimos 7 años había sido la amante y confidente del criminal. Por su colaboración con Orejuela, ella también fue condenada, dejando a todos los colombianos con una pregunta. ¿Por qué una muchacha joven y bella sacrificaría años de su vida junto a un hombre mayor y dedicado al crimen organizado? ¿Solo por dinero o había algo más detrás? Para saberlo, tenemos que volver en el tiempo hasta 1987. Yo tenía 20 años, tenía una agencia de seguros y estudiaba, me pagaba mi universidad. La princesa, la señorita Valle, Aura Rocío Restrepo. Era una niña de casa que había sido reina de belleza, aunque su destino cambió sin buscarlo cuando fue citada por un político para venderle una póliza. Pero después de varios minutos de exposición, el político no se mostró demasiado interesado en las pólizas de seguros. Sin embargo, para no malgastar el tiempo de la joven, le dijo que tenía un amigo que podría estar interesado y que tenía el poder económico para hacer una compra realmente grande. El compañero del político no era otro que Gilberto Rodríguez Orejuela, uno de los traficantes de cocaína más importantes del país. Ante los ojos de Aura Rocío Restrepo, el criminal se mostró como un caballero amable. Esperaba una tontica y más que yo era muy joven, pero empecé a argumentarle y empezamos a tener algunos choques sobre el tema de las finanzas y eso lo sorprendió a él. A mí también me sorprendió porque empecé a vislumbrar un hombre muy inteligente y eso es algo que a mí me fascinaba.
La joven modelo sospechaba que estaba frente a alguien realmente poderoso, pero no tenía real dimensión de quién era ese sujeto. Conozcamos más en profundidad a ese delincuente, cuya capacidad para burlar a la ley y a la competencia le valió el apodo de El Ajedrecista. Gilberto Rodríguez Orejuela nació en Tolima, Colombia, el 30 de enero de 1939, por lo que al momento de su encuentro con Aura tenía 48 años. Para ese entonces ya amasaba una fortuna multimillonaria que había iniciado en los 70 con el tráfico de mercancías como whisky y telas contrabandeadas, pero que pronto había dado un giro hacia las drogas duras. Desde principios de la década, Orejuela había invertido millones de dólares en construir un imperio de producción y distribución de cocaína, el cual se conoce como el Cártel de Cali. De inmediato se ganó un lugar entre los principales traficantes a nivel global, compitiendo de manera local con el otro gran capo de su generación, Pablo Escobar. Para el momento en que Aura y Gilberto cruzaron caminos, él era un hombre casado, con múltiples pedidos de captura, pero con la mitad del poder político en su bolsillo. Según la joven modelo, nada de eso le importó. Ella veía al hombre detrás de las sombras. Gilberto no me deslumbró con dinero, eso es lo que la gente no puede entender. Que como una mujer tan joven iba a estar con un hombre tan viejo, palabras textuales, si no era por plata. O sea, por plata la muchachita que está ya en un apartamento viajando, o por plata ellos que estaban afuera y que pasaban viajando, haciendo fiestas, cócteles, comprando y malgastando, mientras yo me la pasaba encerrada. Aura asegura que quedó fascinada por la inteligencia y la sagacidad del criminal. Si bien era multimillonario, el traficante decidió conquistar a la joven sin darle regalos exuberantes, tal vez en un intento de concretar un romance fundado en la atracción y no en el interés. Según el relato de la modelo, ella se contentaba con pequeñas citas y planes austeros, mientras que el círculo de amigos, operadores y familiares de Orejuela despilfarraba el dinero en viajes y cenas de lujo en los destinos más exóticos. Lo cierto es que la relación entre el capo y la reina de belleza floreció, tanto así que Orejuela le dio mayor prioridad a ella que a su esposa legal. La amante se había transformado en la principal confidente y en el sustento emocional de uno de los hombres más peligrosos del planeta. Mi vida era encerrada en una pieza leyendo, oyendo problemas, estallaron bombas, aguantando gritos, que se desahogaran a costa mía en mí. Era su saco para desahogarse, no con golpes porque no. Pero sí emocionalmente. Aura no recuerda esos años con nostalgia, sino más bien con dolor, teniendo en cuenta que entre finales de los 80 y principios de los 90, Colombia era tierra arrasada por la violencia narco. El enfrentamiento entre Pablo Escobar con sus rivales, pero también con el propio Estado, dieron como resultado atentados, explosiones, asesinatos y balaceras con una dimensión nunca antes vista. La muerte y la brutalidad se apoderó de las calles, y ni siquiera los políticos y empresarios más poderosos estaban exentos de ser asesinados. Es por eso que Gilberto Rodríguez Orejuela y su amante viven con precaución, siempre temerosos de que un sicario rival toque a su puerta. Esto también provocó un recrudecimiento en las prácticas del Cártel de Cali. Los hombres de Orejuela se volvieron cada vez más salvajes, cometiendo crímenes aberrantes que en su mayoría eran ordenados por el patrón. Sin quererlo, Aura Rocío Restrepo se convirtió a sus 22 años en cómplice de masacres y torturas inimaginables. Cuando menos lo imaginaban, un contacto llegó a Cali con un plan: unirse a la competencia y colaborar con la justicia para ponerle fin al reinado de Pablo Escobar. Y viene Fidel Castaño a Cali, se paró como una persona cualquiera, mal vestido de blue jeans y
camiseta blanca. Él les dice que la única forma de acabar con Pablo es cercando a su familia. Castaño vino a ofrecer una alianza, nació el grupo de los Pepes y bueno, empiezan a hacer la inteligencia a la familia de Pablo Escobar. Lo siguen hasta Suiza inclusive. Se sabe que desde principios de los años 90, un sector del crimen organizado colombiano colaboró de forma directa con la justicia y las autoridades locales y estadounidenses para dar de baja a Pablo Escobar. Es que el capo del cártel de Medellín era el rey absoluto del negocio, y hombres como Gilberto Rodríguez Orejuela no se contentan con ser el número 2. Esta puja de poder desató más violencia y atentados terroristas que acabaron con la vida de cientos de personas. En ese contexto, Aura se volvió cada vez más exclusiva, pasando casi todos sus días dentro de las casas seguras de su pareja. Cuando Pablo Escobar fue asesinado el 2 de diciembre de 1993, gran parte del narcotráfico colombiano celebró. Es que tenían el terreno libre para aumentar sus ganancias sin límite y así fue. El cártel de Cali se transformó en el principal productor y exportador de cocaína, con réditos de cientos de millones de dólares. Se presume que el 80% del polvo blanco que ingresaba a Estados Unidos tenía la marca de Orejuela. Todo parecía haberse ordenado, pero en ese negocio las buenas rachas no están destinadas a durar. Luego de varios meses de persecución e inteligencia por parte del gobierno colombiano, Orejuela tuvo que recluirse y bajar su perfil. Decidió esconderse en una vivienda de Santa Mónica, al norte de Cali, la cual compartía con Aura Rocío Restrepo. La casa donde nos capturaron fue esta de este lado. Sin embargo, esta otra también era de Gilberto. Aquí tenía caja fuerte, aquí tenía bicicletas, teníamos muchas cosas. Según él. El escondite duró poco. El 9 de junio de 1995, un operativo gigantesco se abalanzó sobre la propiedad para arrestar al capo. Yo siempre lo comparo con las películas de terror. Yo sentí que se me vino una andanada de gente y a mí me lanzaron. Yo tenía 3 fusiles en mi espalda y empezaron a destruir todo, rompían las sillas, los sofás. Decenas de policías y soldados rodearon la vivienda. En el cielo, helicópteros sobrevolaban la región para evitar cualquier escape. Varios patrulleros circulaban en el barrio Santa Mónica, evitando el ingreso de sicarios o de pistoleros que quisieran defender a su patrón. Los camiones de Orejuela habían sido totalmente cercenados, por lo que tomó una decisión desesperada. Se escondió en una recámara secreta que se encontraba detrás de un armario. Aura Rocío Restrepo le aseguró que no lo entregaría y que haría todo lo posible por despistar a la ley. Inicialmente el plan funcionó. Los agentes de seguridad dieron vuelta a la vivienda y no encontraron rastros del hombre. Trataron de interrogar a la modelo, pero ella no les dijo absolutamente nada. Tras una hora de requisas, el operativo estaba listo para ser declarado un completo fracaso, cuando de pronto un agente tropezó y cayó junto al armario. Al quedar con la cabeza cerca a la pared, distinguió un sonido apenas perceptible, una respiración tenue que venía del otro lado, justo en el blanco. El plan de Orejuela se desmoronó al instante. No me arrepiento de nada de lo que he vivido. No lo justifico. No me parece bien ni mal. Lo viví a conciencia. Nadie me obligó. Gilberto no me puso una pistola para vivirlo. Cada cosa que viví ha hecho lo que soy. Y si volviera a vivir mi vida, uno nunca sabe lo que se viene. Seguramente cometería los mismos errores. Luego de varias negociaciones con la justicia, Gilberto Rodríguez Orejuela fue sentenciado a una pena de 7 años, por lo que quedó en libertad en 2002.
Sin embargo, sus problemas con la justicia no habían terminado. Tenía también que comparecer ante los tribunales estadounidenses, que le aplicaron una pena de 30 años. Falleció en 2024 por complicaciones médicas cuando aún le quedaba una larga estadía tras las rejas. En cuanto a Aura Rocío Restrepo, la reina de belleza que se enamoró del narco, por colaborar con su escondite recibió una condena de 3 años. Ella afirma que después de 1995 continuó en contacto con su amante mediante cartas, pero que con el tiempo la correspondencia fue mermando. Pese a los crímenes y la sangre derramada, la mujer sigue reivindicando su romance con uno de los hombres más peligrosos del planeta. El siguiente caso que analizaremos también ocurre en los años violentos de Colombia y tiene como galán principal al otro gran narcotraficante de esa generación, el legendario Pablo Escobar. Entre sus múltiples amantes, una destaca por su popularidad. Virginia Vallejo, reportera, presentadora televisiva y figura del espectáculo. Al recordar el día que se conocieron, la mujer presenta una historia digna de una telenovela de media tarde. Me pareció simpático, pero hay una cosa ominosa y fatalista, y es que en ese día estuve a punto de perder la vida 2 veces. Y una vez me la salvó él. La segunda vez estaba muriéndome yo delante de 50 personas que no se dieron cuenta que yo tenía 30 segundos de vida. Y ese hombre seguro y valiente se tiró a salvarme a una mujer y a arriesgar su vida. Virginia Vallejo conoció al gran capo de Medellín cuando Escobar era aún una figura incipiente, un joven político que estaba reuniendo poder e influencia en distintos sectores de Colombia. Para aquel entonces ya estaba metido en el negocio del tráfico de cocaína, pero aún faltaban algunos años para que se convirtiera en el capo más buscado del mundo. De acuerdo con Vallejo, en ese tiempo la actividad no era el flagelo infernal que es en el presente. Sí, él exporta coca, pero todavía la coca no se ha vuelto un negocio sanguinario. Todavía no es una cosa prohibida en todo el mundo, todavía no es esa cosa monstruosa que se volvió, que alimenta el tráfico de armas y todas las formas de violencia, el terrorismo y todo hoy en día. Era una cosa todavía bastante inocente, sí, mandaba coca y es que era riquísimo, pero no, yo no hacía muchas preguntas. ¿Usted sabía que él mandaba coca? Mi novio me dijo. Aunque su imperio criminal aún era incipiente, Pablo Escobar ya se perfilaba como una figura central del crimen organizado. Respaldado por su ejército de sicarios y una ambición sin límites, había logrado controlar estratégicas plazas de producción y comprar la lealtad de políticos clave. Sin embargo, Escobar entendía que para consolidar su poder no bastaba con el miedo. Necesitaba ganarse al pueblo. Quería ser más que un capo, anhelaba ser un líder. Y para eso debía dominar el arte de la oratoria. Fue así como, con un suculento contrato de por medio, recurrió a Virginia Vallejo, la experta en medios, para que lo entrenara en el arte de cautivar a las masas. Cuando yo lo descubro, él muy rápidamente se da cuenta para qué le sirvo. Inmediatamente se da cuenta que yo voy posiblemente a ser su biógrafo. Yo empiezo a guiarlo para que aprenda a hablar en público. Empiezo a guiarlo. Si está dispuesto a renunciar como lo anunció, que renuncie, porque yo estoy dispuesto a presentarme personalmente en el Congreso de la República y a enfrentarme con él para que demuestre las acusaciones que ha hecho contra mi persona. Nunca aprendió. Nunca aprendió a hablar bien. Era un desastre. Lo cierto es que a Escobar poco le importaba aprender a comunicarse apropiadamente. Él ya decía las palabras justas y demostraba una autoridad inexpugnable. Lo que realmente buscaba era tener a Virginia Vallejo cerca, y no dudó en deslumbrarla con lujosos regalos y viajes exóticos para convencerla de que su interés era real.
Me enamoro de Pablo porque se gastó en mí $2 millones en gasolina de avión para tenerlo en los brazos cada fin de semana. Me mandaba ese jet todos los fines de semana para pasar conmigo todas las horas que le dejaba libre su familia en los fines de semana durante todo el tiempo que tuve ese jet. Ya después me mandaba otros aviones que no se comparaban con aquel jet tan lindo. Imagínese usted, $2 millones en gasolina. Me dice, pídeme lo que quieras, pídeme todo lo que tú quieras. En ese momento, tanto Escobar como Virginia Vallejo estaban en pareja, pero poco les importó. La mujer quedó rendida ante las ofrendas millonarias del narcotraficante, quien de a poco se convertía en la persona más poderosa de toda Colombia. Él la consentía al extremo, no solo con el gasto de gasolina de avión, sino con viajes alrededor del mundo y con regalos dignos de la realeza. Según palabras de la propia Vallejo, gastaron en un solo día de paseo en Roma más de $300.000. Ya que aquí está este hombre gastándose $30, $40.000 semanales en gasolina de avión. Un hombre 25 años más joven que los grandes magnates colombianos, un hombre exactamente de mi misma edad, con esa adoración y diciéndome, pídeme lo que quieras, dígame si eso no es amor. Y luego cuando yo le digo a él, no quiero nada, dígame si eso no es amor, ¿me entiende? Sin embargo, el círculo íntimo de Escobar recuerda de otra manera el romance que tuvo con el narco. La hermana de Pablo, Alba Marina, afirma que la presentadora se volvió demandante e interesada solo en el dinero. El capo del cártel de Medellín se percató de inmediato que la mujer buscaba lujos y excentricidades y que solicitaba un espacio demasiado grande en la vida del criminal. Cansado de los reclamos, decidió pagarle un viaje a Estados Unidos para estudiar teatro y así sacársela de encima por una temporada. Cuando dice tú vas a ser mi Manuelita es porque él cree que va a ser el libertador, obviamente. Aunque nunca usó esas palabras, Pablo nunca fue obvio. Pablo me daba a mí todas las madejas para que yo tejiera mis conclusiones y para que tejiera la historia y para que tejiera las causas y las consecuencias. Nunca fue obvio. Nunca bajó la guardia. Según Vallejo, la relación terminó a finales de 1987, cuando ella descubrió que su pareja no solo era el principal narcotraficante del planeta, sino que estaba asociándose con terroristas españoles para confeccionar bombas y llevar a cabo una guerra abierta contra el Estado colombiano. Ante el temor de quedar ligada a un asesino en masa, Vallejo decidió ponerle fin a la pareja, algo que Escobar aceptó sin discusiones, puesto que su mente estaba enfocada en consolidar su imperio de sangre y cocaína. La relación con Escobar dañó severamente la reputación de Vallejo. Su credibilidad quedó afectada y desde entonces es vista como una novia narco interesada más en el dinero que en la justicia. Tal fue el impacto que tuvo que mudarse definitivamente a Miami para tratar de reconstruir su carrera, ya que en su Colombia natal su imagen había quedado dañada por completo. Logró su cometido con la edición del libro Amando a Pablo, odiando a Escobar, el cual fue adaptado al cine. Sin embargo, los parientes vivos del capo siguen afirmando que ella solo fue un amorío temporal, una muchacha interesada que jamás amó al criminal. Ahora sí, para el último caso tenemos que viajar de Colombia a México, la otra gran meca del tráfico de cocaína. Cuando la criminóloga me pregunta si yo voy a agachar la cabeza, le digo que no. Que me pueden quitar la libertad, pero la cabeza nunca la voy a agachar. Una cosa es quitarme la libertad y otra quitarme la dignidad. Y nunca la iba a agachar. La mujer que acabas de escuchar es Sandra Ávila Beltrán, históricamente conocida como la Reina del Pacífico. A diferencia de las dos primeras mujeres que analizamos, su caso es distinto. Sandra no venía de una familia cualquiera, sino de una auténtica dinastía del narcotráfico. Era sobrina de Miguel Ángel Félix Gallardo,
el legendario fundador del Cártel de Guadalajara, la organización que en los años 70 sentó las bases del negocio multimillonario que hoy conocemos. Creció entre tíos, primos y allegados que movían marihuana, cocaína y cualquier mercancía ilegal que dejara ganancias. En ese entorno, su destino estaba casi escrito. Sobre su famoso apodo, la propia Ávila explicó lo siguiente. Eso es por el área de donde viene originaria toda mi familia, que es Sinaloa, que es el Pacífico. Y de donde es todas las personas con las que me relacionan, que sí conozco, que conozco mucha gente, ¿cómo no? Claro que conozco mucha gente y que tengo mucha familia en Culiacán. Como integrante de una familia narco, ella encontró un rol importante enlazando a los narcotraficantes colombianos con los mexicanos. Es que ambos países estaban fuertemente relacionados, se necesitaban mutuamente. En Colombia se producía gran parte de la materia prima y en el suelo azteca se realizaba el paso final: traficarla hacia Estados Unidos. Desde ese rol, Sandra se convirtió en una persona poderosa, pero también entró en contacto con algunos de los futuros referentes del crimen organizado. La vida tan curiosa que a mí me ha tocado, yo la quisiera entender, pero no la entiendo, no sé por qué. Cuando yo conozco a Amado no tenía dinero, no tenía ni carro, yo le daba raite. ¿Quién me iba a decir a mí que iba a ser tan poderoso y que iba a ser el Señor de los cielos? El Señor de los cielos. Y así te puedo decir, muchísima gente, mucha, que los conocí y después muy poderosos. Entre sus amoríos se encuentra el mítico Señor de los Cielos, Amado Carrillo, quien innovó en el tráfico de cocaína mediante avionetas que surcaban la frontera entre México y Estados Unidos. Otro de sus romances fue con Juan Diego Espinosa, un operador colombiano que tendía puentes entre los cárteles cafeteros y los aztecas. El romance entre Espinosa y Ávila fue breve pero intenso, con todo lo que ocurre en el mundo del narcotráfico. Tan es así que en Estados Unidos me ponen asesoría después de los hechos. ¿Qué es asesoría después de los hechos? Es ayudar a un fugitivo de los Estados Unidos, que en ese momento es Juan Diego Espinosa, un colombiano que fue mi pareja, y que yo sí lo ayudé. De acuerdo con las investigaciones de fuerzas mexicanas y estadounidenses, Ávila era una figura importante que organizaba los envíos y gestionaba los pagos millonarios que debían realizarse. Sin embargo, su posición ha sido discutida por periodistas que afirman que la llamada Reina del Pacífico era poco más que una figura decorativa, un rostro joven y bello para gestionar negocios, pero que no tenía ningún tipo de autoridad para tomar decisiones. Se llegó a decir que era tan solo una secretaria con privilegios de hombres como Ismael El Mayo Zambada y Joaquín El Chapo Guzmán. Ella, por su parte, discute esas teorías. Por ejemplo, ¿el Chapo es cuate? O sea, ¿es tu cuate? No me vas a creer, pero no. Sí lo conocí, sí lo saludé, pero que tengamos una amistad, no. Bueno, trabajaba para tu compadre. Dicen, yo no sé, yo no los vi. Las figuras del crimen mexicano fueron cayendo una a una y Sandra logró mantenerse al margen de esa cacería. Sin embargo, su suerte se acabó en 2007, cuando fue arrestada en Ciudad de México acusada de lavado de dinero, tráfico de droga y asesinatos por encargo. En ese momento se le incautaron 234 propiedades, joyas, autos de lujo y muchos bienes de alto costo. Ella negó todos los cargos, aduciendo que solo era una ama de casa sin ningún tipo de conexión con los cárteles. Luego de varias absoluciones y polémicas, quedó libre en 2015, aunque con su reputación completamente marcada y la imposibilidad de regresar a los Estados Unidos.
Su figura es motivo de debate. ¿Reina o esclava? ¿Jefa o súbdita? Lo cierto es que hasta el día de hoy, Sandra defiende la infame industria de la cual formó parte. Y hay personas que han estado, por decir algo del narcotráfico, la marihuana, que han sido juzgados, que han sido perseguidos, que han sido encarcelados y que ya los tratan como monstruos. Y esas personas les han dado trabajo a la gente de la sierra, a la gente que está en el olvido por el gobierno, donde no hay carreteras, donde no hay luz. El lugar de estas damas en el seno del crimen organizado es objeto de polémica. Para muchos fueron simples víctimas, jóvenes que, engañadas por el dinero y la violencia, terminaron en las manos de capos que no iban a permitirles escapar. Sin embargo, está comprobado que muchas de ellas tenían conocimiento de los negocios truculentos y que en ocasiones eran colaboradoras importantes. Sus historias son un reflejo de un mundo que seduce, pero también destruye. Víctimas o victimarias, juzguen ustedes. Además, esto es lo único que deja el narcotráfico. Ruinas, escombro, basura, dolor, amargura. De esta manera llegamos al final del video. Si te gusta este contenido relacionado al crimen organizado, te invitamos a suscribirte y activar las notificaciones. Gracias por acompañarnos.